Bien, reiteramos las buenas tardes a todos los participantes, estimados colegas, que hoy nos complacen con su asistencia a la charla mensual de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Como todos conocemos, esta charla que organiza nuestra asociación se organizan cada mes, los últimos viernes de cada mes en el horario de las 17 horas de Chile continental. Y en el día de hoy nos complace compartir con el doctor Ricardo Barrientos de la Universidad Católica del Maule, que nos estará compartiendo su charla titulada Computación de alto rendimiento y biometría. Esta charla comenzará presentando una introducción al área de computación de alto rendimiento y ejemplos de problemas que es capaz de resolver. También se verá el desarrollo de aplicaciones utilizando GPU, así como su arquitectura. Posteriormente se presentarán prototipos tecnológicos desarrollados en el laboratorio de reconocimiento de patrones de la Universidad Católica del Maule, que tienen relación con distintos métodos biométricos usados en plataformas de hardware de alto rendimiento y que permiten el uso de bases de datos de gran tamaño en el orden de decenas de millones de datos biométricos. Les pedimos a todos, por favor, que sus preguntas, comentarios, nos las dejen llegar en el chat de la charla y las estaremos contestando al final de esta, o si el presentador lo prefiere, en el transcurso de ella. Bueno, un pequeño resumen sobre el doctor que hoy nos estará presentando el tema de computación de alto rendimiento y biometría. El doctor Ricardo Barrientos recibió el doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Complutense de Madrid, España, en el año 2013. Actualmente es académico de la Universidad Católica del Maule en la ciudad de Talca y es director del programa de Magíster en Ciencias de la Computación de la misma universidad. Ha sido recientemente director de un proyecto FONDEF IDEA financiado por la NIT, y sus principales áreas de investigación son la computación de alto rendimiento, biometría y la recuperación de información, las que desarrolla como investigador en el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones de la misma universidad. Actualmente cuenta con la orientación individual y también grupal para dirigir tesis doctorales en áreas de ingeniería regidas por el Comité de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra de la Comisión Nacional de Acreditación CNA. Sin más preámbulos, le reiteramos el agradecimiento por su asistencia a la charla de hoy. Le agradecemos también al doctor Ricardo Barrientos por compartir con nosotros su investigación, y le damos la palabra y bueno, que pueda compartir en el día de hoy. Creo que tienes permiso para compartir tu pantalla, Ricardo. De todas maneras, chequea que esto sea así. De acuerdo. Bueno, primero gracias por la invitación. Y tal como decía Robert, esta presentación se denomina computación de alto rendimiento y biometría. ¿Se ve la slide? Sí, se ve el slide. Sí. Muy bien, mi investigación yo la desarrollo en un laboratorio de nuestra universidad que se denomina el ITRP. Bueno, si alguien tiene mayor interés por lo que hacemos en el laboratorio, ahí está nuestra dirección. Somos varios los que conformamos este laboratorio. Cubrimos varias áreas de desarrollo, como indica este cuadrito. Y nuestros estudiantes los obtenemos, bueno, a partir del doctorado en modelamiento matemático de nuestra universidad, del magíster en ciencia de la computación. También tenemos algunos estudiantes de pregrado de ingeniería civil e informática, y esperamos posteriormente sea de ingeniería civil electrónica, que ya está en su cuarto año de funcionamiento en nuestra universidad. En nuestro laboratorio hemos llevado a cabo distintos proyectos financiados por el gobierno de Chile, también por la industria mediante contratos tecnológicos.
Destacan dos que tienen que ver con el ámbito de la computación de alto rendimiento y en particular con biometrías de la huella dactilar, pero también con otras biometrías un poquito más modernas que fueron llevadas a cabo mediante un FONDEF que finalizó exitosamente el año 2019 y que una parte de él fue extendida y financiada mediante un fondo regular que está actualmente en ejecución y que dirige el profesor Marco Mora. Y para comenzar con esto del HPC o High Performance Computing en inglés, o computación de alto rendimiento, bueno, coloqué esta imagen que dice Big Data, que es un concepto que probablemente todos hemos escuchado una vez. Aparece bastante en las noticias. Es un concepto relativamente nuevo en computación y que tiene que ver con todos los problemas asociados con las bases de datos grandes, con cómo manejar ya sea muchos datos o cómo manejar mucho cómputo. Aquí hay algunas estadísticas, bueno, que son de hace un par de años atrás, que muestran un poquito el tamaño de algunos datos. Por ejemplo, dice aquí que Google procesa 40.000 búsquedas por segundo en promedio, ahora debe ser un poco más. Dice aquí del Messenger y WhatsApp manejan 60.000 millones de mensajes al día, pero cada vez es más común la gran cantidad de datos, no solamente en estas grandes industrias, sino que también en industrias más locales, más nacionales. Y cada vez esto del Big Data va a ser más común. Por lo tanto, toda esta línea que tiene que ver con la computación de alto rendimiento y que intenta darle una solución a los problemas de Big Data, ya sea manejando muchos datos o mucho cómputo, es una línea que va a ir en crecimiento con seguridad. Siempre muestro un ejemplo que partió así y que, bueno, se puede encontrar en internet esta foto y que representa a Google en su primera versión, primerísima versión, ya que bueno, un centro de datos de Google actualmente es como se muestra allí. Son muchos los racks que tienen una gran cantidad de procesadores y un centro de datos es capaz de responder cualquier consulta que nosotros hacemos en Google. Y lo que hay son varias réplicas de estos centros de datos alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que si alguien en China hace una consulta, no vaya hasta el centro de datos de Estados Unidos, sino que vaya al centro de datos más cercano que está en Asia y de esa manera se pueda responder más rápido una consulta. Aquí muestra el mapa dónde están esos centros de datos. Hay uno en Chile, en Santiago, un centro de datos que es una réplica exacta de los demás, pero ha pasado yo diría muy desapercibido. Pero ahí está. ¿Y cuál es el principal obstáculo para hacer la instalación de un centro de datos? El principal obstáculo técnico es el asunto de la alimentación energética. ¿Cómo alimentar eléctricamente no solamente a los procesadores, sino que también al sistema de refrigeración de ellos, que es un sistema de refrigeración por agua? Bueno,
lo que hizo Google fue crear esta planta fotovoltaica denominada Romero, que tiene 1,5 millones de metros cuadrados de módulos solares, y con aquello fue suficiente para alimentar todo su centro de datos y le sobra energía. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, para ilustrar un poquito a modo general, este es un diagrama del funcionamiento del motor de búsqueda web a grandes rasgos, ¿no? Por un lado tenemos los crawlers, que son estos programitas que están en forma de araña aquí, que recorren la web permanentemente, son programas que nunca terminan, y recorren la web bajo ciertos criterios y las descargan completa en los servidores en disco duro. Pero ¿qué página o qué sitio web visitan más frecuentemente? Bueno, ahí hay varios criterios que entran en juego, porque probablemente no todos los sitios web tienen que ser visibilizados o actualizados de la misma forma, ya que, por ejemplo, los sitios web de noticias publican noticias en cada minuto. Sin embargo, hay otras páginas web que son solamente de información y que no son actualizadas, son actualizadas una vez al año. Entonces, dependiendo de qué representa un sitio web, se puede aplicar un criterio u otro para volverlo a visitar y volverlo a descargar. Y una vez que se tiene todos esos archivos web descargados, se crea una estructura que se denomina índice invertido, que me faltó la palabra invertido, que tiene una estructura, como muestra aquí, donde se tienen todos los términos por un lado, todos los términos que aparecen, las palabras que aparecen en todos los documentos, cualquiera que ya sean. De hecho, varios plantean que este vocabulario no tiene un límite, ¿no? Porque uno puede escribir, de hecho puede escribir mal una palabra, bueno, y eso es otra palabra. O hay algunas palabras de moda que aparecen en los sitios web. Bueno, códigos, etcétera. O sea, es difícil cuantificar a priori cuál va a ser la cantidad de términos o palabras que vamos a encontrar en Internet. Y por cada término encontrado se le asocia una lista. Y es una lista de documentos. Cada documento es un sitio web en donde ese término aparece. Entonces, si nosotros colocamos, no sé, árbol, por ejemplo, aquí en el buscador, se busca dónde está la palabra árbol y se retornan los K primeros sitios web de esta lista de sitios web que está asociada con ese término. Y una de las ítems más importantes y por lo que Google fue y es exitoso es que esas primeras K sitios web que se presentan en la primera página suelen satisfacer la respuesta que está buscando el usuario. Y es muy importante que eso se satisfaga, esa necesidad de la respuesta del usuario se satisfaga en la primera página, con documentos que aparecen en la primera página, porque el 98-99% de las veces la gente no pasa a la segunda página. Entonces, antes de categorizar o de tener la percepción de que el motor de búsqueda es malo, claro, para evitar aquello en la primera página es que es muy importante mostrar esos sitios web que responden a esa consulta. ¿Y qué documento es más
o qué sitio web es más relevante que otro, para mostrarlo en la primera página y dejar otro de lado. Bueno, ahí hay varios criterios que entran en juego. Un criterio es, por ejemplo, que los sitios web que tienen más visitas son más importantes que los que tienen menos visitas. Los sitios web que tienen más enlaces que apuntan hacia él son más importantes que los que tienen pocos enlaces. Hay varios. Bueno, y en particular Google ha encontrado una buena fórmula para categorizarlos y esa fórmula de ordenamiento, bueno, esa es secreta, ¿no? Como la fórmula de la Coca-Cola, es un secreto comercial. Pero sí a grandes rasgos, muy grandes rasgos funciona esto. Y luego lo que se distribuye entre todos esos procesadores, computadores, es esta estructura de índice. Y en la literatura hay varias formas y estrategias de distribución de esta estructura. También en este ámbito del HPC hay una lista de 500, de los 500 computadores o supercomputadores más poderosos del mundo, que está en top500.org. Y bueno, que no son computadores, todos ellos son clústeres de servidores, es decir, son varios computadores en red, en, en donde el poder de cómputo de ellos se mide en teraflops, que son operaciones en punto flotante por segundo que son capaces de hacer. Hay un programita con varios benchmark estándar que hace una medición para un clúster de servidores. Esta lista que está aquí es la última que hay actualmente, se actualiza, no sé si son 3 o 4 veces al año esta lista, que tomó ribetes políticos. En los últimos 10 años ha estado Estados Unidos y China compitiendo por el primer lugar, intercalándose el primer lugar entre ellos, y ahora sorprendentemente apareció Japón eh, con con un nuevo supercomputador. Y aquí hay algunas descripciones de la arquitectura de ese clúster de servidores, y hay varios de ellos que no solamente utilizan procesadores convencionales, sino que también GPUs, que son unas tarjetas que en unas slides más adelante les voy a mostrar. Que el principal fabricante de estas tarjetas GPU se llama NVIDIA, no es el único, pero es el principal fabricante. Aquí, por ejemplo, dice NVIDIA Volta GB100, que es uno de los modelos de GPU que existen. Y no es el único. Aquí el que está en número 2 también utiliza GPUs. La que está en número 5 también. No son pocos. ¿Y por qué? Es porque el rendimiento que se puede obtener con una sola GPU es equivalente más o menos a un servidor multinúcleo de unos 10 núcleos. Y en un servidor convencional entran 4 GPUs. Gasta mucho menos energía que un servidor multinúcleo, mucho menos espacio y muy buen rendimiento. Entonces son muchas las ventajas. Y por lo mismo es una tecnología que comenzó el año 2006 y que aún se utiliza y cada vez con más frecuencia. En esto de la computación de alto rendimiento hay dos grandes áreas, enfoques o una forma grande de dividir
en las arquitecturas, que son, por un lado, los sistemas de memoria distribuida, que hacen referencia a que cada procesador o nodo tiene su propia memoria y está unido con los demás a través de una red. Y por el otro lado, los sistemas de memoria compartida, en donde se tiene una sola memoria compartida para todos los nodos o procesadores de la máquina en cuestión y a la que todos tienen acceso. Dentro de esta categoría de sistema de memoria compartida, bueno, están los servidores multinúcleo, ¿cierto? Pero también estos coprocesadores que son menos conocidos, por un lado la GPU, como muestra aquí, que esta es una tarjeta del modelo Tesla, y este coprocesador que se denomina Xeon Phi, que fue una respuesta de Intel eh, para competir con el éxito obtenido por NVIDIA con las GPUs, que en resumen, una Xeon Phi es un servidor multinúcleo de Intel, que en su último modelo tenía 72 núcleos, Intel aquí encapsulado en esa tarjeta. Pero ya el año pasado se descontinuó esta tarjeta. Se espera que entre este y el otro año aparezca nuevamente este coprocesador, pero ya con una arquitectura y tecnología distinta. Esto es una slide que liberó NVIDIA para mostrar un poquito cómo ha sido el crecimiento, entendiendo que el año 2006 fue que liberó una extensión del lenguaje C, que se denomina CUDA, que permitió por primera vez poder programar las GPUs de la forma en que nosotros queramos, eh, poder utilizar todos los núcleos que tenían con sus particularidades, porque es una arquitectura que eh, no es como un computador convencional. Pero ha sido muy bien acogida no solamente en la universidad, sino que también en la industria. Y bueno, hay algunas estadísticas. Y esto sigue creciendo actualmente. ¿Y por qué? Bueno, por las ventajas que le anteriormente, que tiene una GPU. Por ejemplo, esta en particular, que es la GeForce 1080 Ti, tiene 3584 núcleos que son programables. Uno puede programar a través de esta extensión de C que se denomina CUDA. Y no es que sea un error, sino que son 3584 núcleos, pero no como los de Intel, que ejecutan una gran cantidad de instrucciones. Aquí no, la cantidad de instrucciones que ejecutan son bien limitadas, pero son muchos los núcleos. Entonces, si se sigue la documentación y las buenas prácticas para poder explotar las características que tiene la GPU y todos estos núcleos, bueno, el rendimiento que puede obtener, como les decía, es similar a un servidor multinúcleo de unos 10 núcleos Intel. Esta empresa NVIDIA, bueno, eh, es pionera en cuanto a lanzar al mercado tecnología nueva. Por ejemplo, fueron los primeros en lanzar la memoria 3D en un chip comercial, que se refiere a esto de no tener la memoria RAM, los chips de la memoria RAM uno al lado del otro, sino que uno sobre el otro, con canales de comunicación que los atraviesan eh, y que lo hace físicamente más cercano al procesador y por lo tanto bastante más rápido. Y donde el principal problema era la ventilación.
por el calor que se producía al estar tan cerca de los chips, pero NVIDIA presentó una solución comercial que actualmente está en uso. Y también tiene actualmente una serie de librerías soportadas por distintos grupos de investigación y algunos de ellos oficialmente por NVIDIA, que permiten utilizar la GPU con funciones que ya están programadas. Bueno, en particular el lenguaje MATLAB permite utilizar la GPU con algunas funciones matriciales de una manera muy rápida. Y abstrayendo toda la programación más dura en cuanto al uso de los núcleos, sino que con unas poquitas líneas uno ya está usando la GPU. También quería mostrarles este proyecto, bueno, que se denominó Identificación Masiva de Personas mediante Huella Digital, que llevamos a cabo en el laboratorio, que tuvo muy buena aceptación también por el consejo de este concurso. Salimos sexto en esa oportunidad, y que, tal como muestra este diagrama, lo que propusimos fue poder identificar a una persona solamente con su huella dactilar, pero sobre una base de datos que abarque la población chilena, es decir, 18 millones de huellas digitales. Donde el principal desafío no es la comparación de una huella digital con otra, porque el área de la biometría en huella digital es muy extensa, ya lleva muchos años de investigación, y por lo mismo el principal desafío aquí era poder responder esta necesidad de identificación de una manera muy rápida, en pocos segundos, sobre una base de datos tan grande, 18 millones de huellas. Bueno, una tecnología así, pero no paralela, sino que secuencial. Nosotros la vemos, por ejemplo, en estas maquinitas de control de asistencia que hay en varias empresas o en universidades, donde el trabajador coloca su huella dactilar y la maquinita dice: identificada persona tanto, entró a tal hora o salió a tal hora. Pero el modelo más moderno de estas máquinas soporta 3.000, un poco más de 3.000 empleados, y no más. Es por un asunto no es que no pueda, sino que se iba a demorar mucho en poder responder, a una consulta de ese tipo. Por lo tanto, ese fue el principal desafío que abordamos. Algo así que uno puede llevar, que es móvil, eh, porque la interfaz la construimos eh, simulando una especie de tablet unida con un lector de huella. Puede ser usado no solamente en un control de identidad, sino que también para identificar personas en desastres naturales o en accidentes o con personas en condición de calle, en cualquier caso donde la documentación de la persona no está a la mano y hay una necesidad de identificación, o para eh, saber si una persona tiene en sus certificados antecedentes
algún delito violento y no permitirle la entrada a un estadio, por ejemplo, si ese fuese lo que se requiere. Bueno, para llevar a cabo esto fueron varios los pasos que tuvimos que hacer. Primero, bueno, la adquisición, instalación y configuración del clúster de servidores, que no es algo sencillo de realizar. Había harto hardware involucrado. Bueno, todo esto también nos ayudó para aprender un montón acerca de la configuración y mantención de este tipo de arquitectura. La creación de la base de datos de huellas digitales creamos mediante un software que lo adquirimos a través del proyecto. Pudimos crear por cada, pensando en 18 millones de personas, por cada persona 4 dedos. Y por cada dedo 2 tomas. Una para ser indexada en la base de datos y otra para poder utilizarla como consulta. Es decir, en total tenemos 144 millones de imágenes. Tal cantidad de archivo y de información no es tan sencillo de utilizar, por lo que nos llevó un poco de tiempo su manejo. Desarrollo del dispositivo móvil que está aquí, abajo a la derecha. Y bueno, integrar todo, todos los algoritmos que utilizaban todas las GPUs en una primera instancia, luego el algoritmo que utilizaba todos los núcleos en una segunda instancia, obtención de la respuesta final, transmisión de los datos. Y al final llegamos a alcanzar un 97,9% de efectividad, de certeza, de porcentaje de acierto con nuestros algoritmos. Y en promedio, un poco menos de 6 segundos nos demoramos en poder hacer una identificación de una persona con la huella dactilar sobre una base de datos de 18 millones de huellas. Y, bueno, y seguimos trabajando para el asunto de ir reduciendo más el tiempo aún. Una forma de hacerlo es entendiendo que hay 5 tipos para una huella dactilar. Entonces, el asunto de poder contar con una red neuronal entrenada para que nos indique el tipo de huella dactilar y poder hacer un clustering según el tipo. Bueno, eso podría o nos va a dar la oportunidad de poder descartar una gran cantidad de información que no va a ser parte de la respuesta y de esta manera poder reducir aún más el tiempo. Bueno, pero la biometría de la huella digital, si bien tiene varias ventajas, por ejemplo, es fácil de capturar, existe una gran cantidad de algoritmos, una disponibilidad de lectores que son relativamente baratos y fáciles de conseguir, también tiene desventajas y son importantes. Por ejemplo, que el simple roce destruye las huellas dactilares. Y de hecho hay gente que no tiene profundidad en las líneas de su huella y que no puede utilizar el sensor porque el sensor no es capaz de hacer el dibujo de las líneas de la huella dactilar. Y no es un porcentaje tan menor el que le ocurre que el envejecimiento también hace que la elasticidad de la piel disminuya y que sea difícil el poder capturar esa huella digital por un sensor. Y también hay métodos para falsificarlo mediante
dedos que tienen como como una especie de gel que se coloca sobre el dedo y que uno puede colocar allí líneas que representan una huella digital para poder falsificar la identidad de él. Entonces, en ese sentido, comenzamos a explorar otras biometrías. Tenemos trabajos publicados sobre la biometría del iris, en donde utilizamos diferentes métodos de comparación de imágenes adaptados para este caso del iris en particular, que, bueno, como cada método biométrico tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Una desventaja no menor era el asunto de la pestaña. Es el asunto de la pestaña en el caso de la identificación mediante iris. Por lo que varios algoritmos del estado del arte solamente utilizan los costados. Y que nosotros también utilizamos. Y tuvimos buenos resultados. También, además, desde el año 2017 comenzamos a explorar la biometría de las venas de la palma de la mano, de la palma de la mano y del dedo. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que están aquí, ahí se puede ver claramente cómo es el mapa de venas de un dedo. Y la imagen de aquí de la derecha es de una palma de la mano. Hay sensores comerciales, por ejemplo, el que está aquí abajo a la derecha, para capturar una imagen de venas de la palma de la mano. El que está aquí a la izquierda arriba para venas del dedo. Nosotros teníamos varios algoritmos que queríamos utilizar con este tipo de imágenes, por lo que quisimos adquirir estos sensores, estos capturadores de esta imagen, pero el proveedor nos indicó que la imagen era privada, solamente tenía que usarse los algoritmos que venían con el dispositivo y que utilizaban la imagen encriptada, es decir, nosotros nunca íbamos a poder acceder a ese tipo de imagen. Por lo que decidimos nosotros mismos hacer un dispositivo que, bueno, en conjunto con un colega de la Universidad del Instituto Tecnológico de Medellín, pudimos diseñar un dispositivo que es capaz de, con las cámaras infrarrojas, capaz de capturar las venas superficiales. Ahí se ve como la luz traspasa la piel y se es capaz de poder ver esas venas que luego son tratadas para la identificación de una persona. Y el dispositivo, bueno, lo tenemos en una impresora 3D, más o menos así. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ricardo, por la presentación. Excelente presentación, muy instructiva y con ejemplos bien claros de aplicación de la computación de alto rendimiento en el área de la biometría. Veamos si, bueno, hasta ahora no hay nadie que haya expresado ninguna pregunta o comentario en el chat. Por favor, si alguien tiene una pregunta que compartir hoy con el doctor Ricardo Barrientos, agradecemos, la pueden dejar en el chat y nosotros hacemos parte como de moderador en este caso. Uh-huh.
También comentar que en el ámbito de las venas, de la biometría de venas, actualmente, bueno, hay esa parte en nuestro laboratorio la lidera Ruber. Estamos haciendo una base de datos de venas de la palma de la mano sintéticas. Son imágenes sintéticas, no de personas reales. Eh, pero que tienen una gran semejanza con las imágenes reales. Esto para poder hacer experimentos a gran escala y poder hacer una simulación eh, real, en donde, en donde los datos sean eh, o que puedan abordar un país. Porque la base de datos de penas de palma de la mano que hay actualmente pública son muy pequeñitas, del orden de algunos pocos miles. Entonces, dejar disponible una base de datos así, bueno, va a abrir una gran posibilidad de nuevos experimentos y una posibilidad de mostrar si es o no factible utilizar esta biometría con, sobre una gran cantidad de datos en un país. Ahí tenemos una primera pregunta que sería, que es bien interesante. Pregunta el doctor David Zavala: ¿es posible tener base de datos en el orden de millones del iris y venas con algún software sintético, considerando diferentes formas de clasificación, edad, sexo, etcétera? Bueno, actualmente no hay. Eh, el software que existe para crear algo así es solamente sobre huellas digitales, eh, pero no sobre otras biometrías. Por eso es que una de las cosas que estamos desarrollando es justamente la creación de una gran base de datos de imágenes de palma de la mano. Y de hecho ya tenemos algunas publicaciones al respecto, eh, donde, bueno, en nuestro sitio web tenemos bases de datos disponibles que son, bueno, actualmente son del orden de un poquito más de 10.000, ¿no? Más o menos. Sí, la versión de las bases de datos que están publicadas, hay dos bases de datos sintéticas publicadas, ahí dejé el link en el chat. La primera es de 10.000 individuos, que para que se hagan una idea, la base de datos más grande de venas de la palma que existe disponible es de 300 individuos. Y la segunda es de 2.000 individuos. Y estamos trabajando en una segunda versión de esta base de datos que queremos enviarla como parte de un próximo artículo, que donde la base de datos se extienden al doble. Es decir, estamos apuntando a tener 20.000 individuos y bueno, la segunda, que era de 2.000, ya está en el orden de 7.000. La ventaja de este proceso que nosotros hemos creado es que es un proceso incremental, iterativo. Entonces se puede ir incrementando constantemente cada vez que tengamos posibilidades de cómputo disponibles. Podemos incrementar el tamaño de la base de datos. Entonces la idea es continuar ampliando el tamaño de estas bases de datos, y además que estamos trabajando en otros modelos, digamos, de desarrollo para generar imágenes sintéticas de este tipo. Hay una segunda pregunta
en el chat. Dice Elkin Helves, las huellas que se crearon para consulta son idénticas a las que se encuentran en la base de datos consultada. No, no, es otra toma. Por eso es que nosotros nos preocupamos de hacer 2 tomas por cada huella. Con toma me refiero a que hay una toma que simula que la persona colocó su huella dactilar sobre el sensor y una segunda toma donde nuevamente coloca su huella dactilar sobre el sensor y por lo tanto no es igual a la anterior porque estará más rotada, trasladada, algunas líneas se notarán más, otras menos. Pero hay 2 tomas por huella, entonces la huella de consulta siempre no era exactamente igual a la que está indexada. Sí, 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 sería bueno, Ricardo, como para la audiencia, si puedes explicar así como un poquito más detalle cómo funciona este software de generación de imágenes sintéticas de huellas, porque, bueno, también gran parte del trabajo se centró, o del tiempo, se centró en poder generar esa base de datos, entonces no es algo tampoco, digamos, trivial la creación de esa base de datos. Y también esto tiene relación con la primera pregunta que hacía David Zavala, que se refería a las diferentes formas de clasificación, edad, sexo. Es decir, el software tiene algún parámetro en que tú puedas distinguir entre edad, sexo en cuanto a las huellas digitales que se generan. Bueno, justamente aquí hay una imagen, no sé si puedo agrandar aquí. Este es el software, así se ve, ¿no? El zoom. Sí, se ve, sí, incluso se logra ver con cierta buena resolución, sí. Este es el software, es el único en su tipo que permite creación de imágenes de huellas sintéticas. Viene desarrollándose el año 2000, sí, desde el año 2000, por un laboratorio, la Universidad de Bolonia. Es caro, no es un software barato. Y además permite utilizar una máquina como servidor y varias otras máquinas, las que queramos, que estén en red, como generadores de huellas. Es decir, podíamos utilizar el clúster que teníamos completo para la generación de huellas, y así fue. Pero de todas maneras no fue algo tan rápido, ¿no? Eh, es un proceso lento. Hay que lidiar también con la red, con el disco duro. eh, las imágenes, bueno, pesaban alrededor de 17 kilobytes, porque están en formato WSQ, que es un formato especial creado para las huellas digitales. Eh, bueno, además uno puede establecer algunos parámetros de distribución, puede incluso indicar si el sensor es óptico o capacitivo, o la resolución también del sensor, simularla. Eh, También permite generar una huella en particular con algunos defectos, si queremos, por ejemplo, que tenga cicatrices. Eh, o si queremos hacer una base de datos con solamente huellas de muy mala calidad, bueno, define 5 calidades. Eh, pero no permite hacer huellas de mujer o de hombre. O sea, el género aquí no está
no está involucrado. No sé si a eso te referías. Sí, sí. Tenía relación con la primera Sí, pregunta. sí, Importante no está aclarar eso. relacionado aquí el asunto de género, no está explorado. O al menos, bueno, al menos en este software. Ya, muchas gracias. Creo que tú lo dijiste, pero bueno, aclarar, recordarlo, el software es un software comercial que se usa con fines de investigación, ampliamente usado con fines de investigación. De hecho, en las competencias FBC que se realizan de identificación de huellas, se usa este software. Se ha usado este software para generar las bases de datos sintéticas. Y es un software que es de un alto costo, además. Bueno, ¿alguna otra Sí. pregunta? Bueno, de todas maneras, si alguien tiene alguna idea de colaboración y que deba usar un software así, eh, que se comunique con nosotros, porque nosotros lo tenemos disponible. Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ricardo, si querías hacer algún último comentario, vemos que no, mm, hasta ahora no hay más preguntas. Ujú. No, simplemente darle las gracias por la invitación y poder exponer en las cosas que estamos investigando y desarrollando. Así que muchas gracias. Gracias a ti igualmente por la presentación. Acá felicitan el, por el trabajo desarrollado. Y bueno, precisamente esta instancia que hemos querido instaurar en la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones tiene ese objetivo, tiene el objetivo de que todos podamos compartir lo que hacemos y poder desarrollar nuevos vínculos de colaboración que puedan partir como base de estas charlas. Y en tanto los invitamos a que continúen participando. En el mes de septiembre nuevamente tendremos la próxima, sería el viernes 24 de septiembre, es la fecha que tenemos planificada. Ya tenemos definido el presentador que nos estará compartiendo su investigación en esta oportunidad del 24 de septiembre a las 17 horas. Y desde ya quedan todos invitados para la charla del próximo mes. Agradecerles una vez más por su asistencia. Bueno, igualmente desde la Universidad de Sucre, en Sincelejo, Colombia, también envían sus felicitaciones. Gracias. Así que agradecemos a todos por su asistencia y recordarles que en el canal de YouTube que antes compartí en el chat, se llama HRP Videos, pueden buscarlo en YouTube y ahí les dejé el link. Ahí pueden encontrar las charlas anteriores y las próximas que estaremos realizando. Sin más, les agradecemos, les deseamos que tengan una feliz tarde y hasta acá llegamos entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Muchas paramos la gracias, grabación. adiós.